Bienvenidos una tarde más a las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodistas Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros aquí a Pablo Andrés Escapa, escritor y autor del libro Gran Circo Mundial, publicado por Ediciones del Viento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también contamos con Fernando Marañón, autor de Circo de Fieras, publicado por Ediciones AH. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que proponemos a continuación es una pequeña tertulia o debate sobre el circo y la literatura, sobre el mundo de la creación ambientado en ese espacio del circo. Y bueno, estas dos obras son dos obras pequeñas, breves en cuanto a su extensión, en cuanto a su forma, pero realmente grandes y profundas en cuanto a su significación y contenido. Muy recomendables las dos. En este sentido, me gustaría empezar hablando de la elección de ese espacio, del espacio del circo. Y como escribí hace tiempo, pues el circo puede ser evocador o desatar los miedos más atávicos, ¿no? Entonces es un espacio muy interesante en el que habéis ambientado vuestras obras y me gustaría saber qué opináis al respecto. Cualquiera de los dos. Bueno, me pasan la palabra cortésmente, pues en mi caso fue sin duda por el carácter simbólico que tiene el circo y porque yo tenía previsto escribir una novela breve y me parece que ese asunto le va bien a un tratamiento pues menos realista, más simbólico, y por eso, porque permitía enfrentar lo que es la fascinación, por un lado, del circo, que ejerce de forma natural, ¿no? Tanto en quienes lo visitan como en quienes lo ven pasar, y por otro enfrentarlo a otro mundo cerrado, que era el de un pueblo donde se tenía que quedar forzosamente unos días. Era una manera pues de hacer una especie de parábola sobre el detenimiento, sobre la observación y sobre los miedos, ¿no? Y las desconfianzas comunes de dos mundos cerrados, un pequeño pueblo y una compañía pequeña, más bien de medio pelo, a pesar del nombre rimbombante que lleva, ¿no? Bueno, yo es que la verdad es que partí un poco de lo mismo, pero ciñéndome solo al universo circense, ¿no? Es curioso porque mi circo, el Circo Carmody, es un gran circo, es un circo enorme, pero lleno de pequeñas miserias, ¿no? Al final es un espacio igualmente cerrado donde todo el mundo se vigila y se ama o se odia, ¿no? Trataba un poco de ser una especie de una situación que pudiera trasladarse a cualquier universo donde hay una serie de roles establecidos que diariamente conviven. Puede ser una empresa, puede ser una familia, puede ser una comunidad de vecinos, y en cierto modo me parece que el circo permite hacer también esa suerte de parábola, ¿no? A mí, leyendo las dos obras, algunos de los puntos en común que he encontrado, que son muchos, aunque también tienen diferencias, ha sido lo referente a que en esos espacios cerrados es donde se nos permite analizar la naturaleza humana, en el sentido de que la literatura es eso, ¿no? Un estudio a veces de la naturaleza humana, y creo que aquí se perciben muy bien esos elementos humanos, tanto en los personajes de dentro del circo como de los de fuera. ¿Habéis tenido también esa intención de plasmar esta sensación? Bueno, en el caso de Gran Circo Mundial era inevitable porque la novela tiene realmente dos partes, la del pueblo, dos almas, la del pueblo y la del circo. Lo que ocurre es que la del circo está oculta, físicamente incluso, puesto que el circo, después de un accidente en la entrada al pueblo, se refugia en una chopera y de alguna manera voluntariamente los vecinos del pueblo renuncian a visitar la chopera, que es un espacio natural para ellos, pero mientras el circo está allí, de alguna forma la consideran pues contaminada y no van, pero esperan con ansiedad, aunque no lo reconocen, la actuación que se va a ofrecer el jueves. Esa es la parte del pueblo. La del circo se desarrolla verdaderamente desde un punto de vista del pueblo. O sea, el lector tampoco llega a ver qué ocurre en el circo hasta ese jueves, ¿no? Es decir, se mantiene la expectativa de la actuación, y en la actuación es donde se van a revelar todos los misterios. Tampoco se desvelan todos, ¿no? Creo que hay una parte que le conviene a las historias, es decir, el secreto de aburrir es querer contarlo todo. Cuando se dejan algunas cosas en el tintero, lo suficientemente sugeridas, es bastante. Y este es el tema, ¿no? del libro, esas miradas de soslayo, ¿no? De los dos mundos y esa incomprensión mutua a pesar de los días de convivencia. Que es curioso porque te estoy escuchando y estoy pensando en las conexiones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el público viene representado por un solo personaje, que es el niño que está viendo la función, ¿no?
y que, bueno, que es casi el más malvado de los que está allí, ¿no? Pero sí es verdad que, el circo mismo da para exponer misterios y para a veces no terminar de resolverlos, ¿no? De hecho, el juego con el que yo me planteé Circo de Fieras partía de una premisa que era vas a saber que esto va a acabar mal. Cada uno de los, digamos, de los personajes tienen una pasión que derivará seguramente en asesinato, y vas a tener una idea bastante aproximada de cómo va a pasar, pero no vas a saber cuándo, si al segundo siguiente, al día siguiente o nunca, ¿no? Y entonces coincido contigo en eso, en que a veces no hace falta contarlo todo, es mejor dejarle al lector puertas para seguir su propio camino, ¿no? Es que yo creo además que el circo tiene esa condición misteriosa. Si de un circo conociéramos todo previamente, probablemente no íbamos a ver la función. Y aun yendo, pues esa imagen del circo desmontando su carpa y sus tiendas y desapareciendo, siempre nos dejará esa sensación de que no hemos llegado al fondo, no hemos sabido quiénes eran y cuándo volverán y a dónde irán. Y esa mirada que la tiene también un niño, que es un punto de conexión entre los dos circos de los que hoy hablamos, pues es la que queda en el lector. Es una mirada más bien de inocencia que se estrella contra la experiencia del circo y el mundo turbio que él va descubriendo dentro, pero que no se revela exactamente del todo. Ahora sabemos que en el alma de este niño, que se llama Melo, va a quedar esa experiencia de esos días como una marca que le va a acompañar toda la vida, ¿no? Ese recuerdo sobre todo de la otra mujer del circo. Efectivamente, había un tema ahí también común, que es este que estamos apuntando, que es el de la reflexión sobre la alteridad, ¿no? El descubrimiento de la alteridad y lo trágico que eso puede llegar a ser en diferentes sentidos, como descubrimiento de la parte más dura de la vida o como las tensiones que pueden surgir dentro de un circo. Sí, yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención del circo es que el personaje, digamos, más entrañable a priori, que es el payaso, es un personaje que a muchos niños, que digamos que son el público natural del circo, en realidad les da miedo. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que el personaje hecho para el niño específicamente, luego en realidad, no sé si es por la máscara o no sé muy bien por qué, pero hay muchos niños a los que en realidad lo que les da es miedo, ¿no? Y yo dije, bueno, pensemos por qué puede dar miedo a un payaso, ¿no? Y pensemos que el niño realmente siente lo que de verdad es y que hay un payaso ahí que tiene su peligro, ¿no? Y a partir de ese payaso pues fueron saliendo los demás, ¿no? Yo creo que ese misterio del que estamos hablando pues da un juego enorme, ¿no? O sea, es que puedes inventarte, y luego además tienes otra ventaja con el circo, creo, que es que permite unas imágenes en la cabeza del que lee. O sea, digamos que tienes una parte del trabajo estético ya lo pone el propio circo, ¿no? Sí. Ya los ropajes, las luces, el escenario, la carpa, la iluminación, el maestro de ceremonias con sus grandes bigotes, no sé, hay determinadas cosas que ya están en la memoria plástica del lector, y eso pues ayuda mucho a que él mismo construya parte del misterio, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando. El circo de alguna manera es como el western en el cine. Habla por sí solo. Hoy todos tenemos una idea previa de lo que es y de qué puede esconderse debajo. Entonces no hace falta tampoco insistir demasiado. Yo creo que es más eficaz dejar las cosas suspensas en cierto punto, y además como en un redoble, ¿no? Que es que tú cierras varios de los relatos, estaremos esperando que el cuchillo salga de la mano, o que el hombre bala atraviese por fin la carpa, o que falle la cerradura de la jaula y ese día los tigres salgan contra el domador, ¿no? Pero los cuentos de Fernando se detienen en ese justo punto, ¿no? Y el espectador, el lector en este caso, pues continúa en la historia, ¿no? Cuando quiera. Puede ser en ese momento, puede ocurrir otro día, puede ser el plan de una vida de ese domador o de ese amante frustrado, del hombre bala que sueña con oír los aplausos. En fin, creo que sí, que no hace falta llegar hasta el fondo por eso, porque la iconografía del circo es lo suficientemente expresiva para que cada uno continúe
la historia, ¿no? o su miedo o su fascinación, ¿no? Sí, yo creo que en cierto modo también el propio ejercicio del escritor es pararse frente a ese cartel circense, ¿no? Que tú describes muy bien al principio, ¿no? Como los niños se ponen todos a mirar todos los personajes que hay en el cartel, ¿no? Y todos esos van a salir, ¿no? Y me pareció un hallazgo, ¿no? Eso de, bueno, y los tigres y tal. O sea, se imaginan un circo que está mucho más allá de lo que realmente va a ser, ¿no? Y me parece que el escritor también tiene que ponerse delante de ese cartel y decir, bueno, vamos a ver, este personaje, este payaso o esta trapecista o este tragafuegos, ¿qué puede haber detrás de ese personaje? Es un poco como esa frase que se cuenta que dice que si el que está dentro del traje de Mickey Mouse cuando se pone a posar para la foto está sonriendo o no, ¿no? Pues un poco en esa línea, ¿no? Decir, bueno, detrás de esa pintura, de esa maravilla falsa, hay un ser humano que sufre, que odia, que se enamora y que, bueno, y que obra en consecuencia a partir de sus pasiones, ¿no? Yo siempre me he preguntado qué imprentas están especializadas en los carteles. Sí, es cierto. Digo, ¿dónde los hacen o quién los hace? Porque todos responden a una pauta. Yo creo que existe, pues no sé, una docena, una quincena o un centenar, vamos, de modelos que se cambia el nombre de la compañía, pero el fondo es el mismo. Yo con esa idea sí jugaba aquí. Quería dar a entender que hay una especie de desfase entre lo que ofrece el cartel y lo que después se encuentra uno en el circo, ¿no? Hay un personaje que lo resume al final con la idea de que el circo no vale lo que cuesta. Es una frase ambigua, puedes pensar que siempre vale menos, que el esfuerzo y el trabajo del circo está por encima de un precio, o al revés, que de lo que uno ve en el cartel a lo que se encuentra el día de la actuación hay mucha distancia, ¿no? Bueno, pues creo que el circo tiene también esa parte de desilusión implícita que es interesante como tema narrativo también. Sí, yo recuerdo una vez que fui con mis hijas a un circo que pusieron cerca de casa, que hay un gran descampado y pusieron un circo. De vez en cuando ponen uno cada año, cada 2 años viene un circo. Siempre es un circo que ya va un poquito de capa caída, ¿no? Y entonces, bueno, pues fuimos al circo y recuerdo que era un circo con pocos artistas. Y entonces, claro, mis hijas todavía muy pequeñas, pues decían, pero si el que nos ha traído el que reparte el algodón dulce es la trapecista, el que tal, ¿no? Y claro, yo decía, es que esto es un material literario que no tiene precio, ¿no? Tampoco. Sí, no, es que estas compañías pequeñas el pluriempleo es lo normal, es que yo también lo he visto alguna vez, y no soy muy de circo, la verdad, pero es que el circo tiene algo que permite, pues, imaginar y pensar en qué hay detrás. Es que esa es la gran aventura del circo, lo que está detrás y que nunca llegamos a saber del todo, ¿no? Pero por alguna razón a mí me inspira esas historias ocultas, por un lado piedad y por otro patetismo, pero como a partes iguales, ¿no? A mí me parece que también los dos están muy impregnados dentro de esa imagen del circo, de eso que tiene de mágico, de una gran melancolía más o menos malvada. Es decir, la melancolía puede pasar de algo que ha ocurrido y recordamos amablemente a algo que ha ocurrido y recordamos de forma bastante negativa. Los dos libros se mueven también en ese parámetro. Bueno, el espectador de circo es una persona acomodada frente a la compañía de alguna forma, ¿no? Lo tiene más fácil. Y esa malicia, pues, es casi espontánea porque está en su casa o en su pueblo o en su ciudad y la compañía está siempre de paso. Yo tiendo a creer, no sé si será verdad o no, que el sueño de los artistas de circo en realidad es quedarse, es no ser nómadas, llegar a un sitio y poderse establecer y imbricarse en esa comunidad. Yo esa posibilidad se la niego aquí en el libro, pero claro, es parte también de esa trama, ¿no? De ese enfrentamiento de los Pero también es un poco como el western, ¿no? El cowboy al final tiene que irse hacia el sol poniente, ¿no? Sí. No se puede quedar, ¿no? Sí, solo que, bueno, el cowboy se suele ir pues de forma, no sé, tras un acto heroico que lo redime o que deja una memoria mítica en la comunidad donde ha pasado. Este circo es otra cosa, vamos, lo que es como, no sé, o desengaño, desvalimiento, es una cosa así, pero que yo he procurado que sea también pues honda, ¿no? Que no sea una anécdota sin más, que eso haya dejado una memoria colectiva, que está contado así como una especie de crónica, pero también individual en el personaje del niño.
Ya que hablábamos de circo y de literatura en este debate, me gustaría también introducir la cuestión más literaria, es decir, la preocupación por la estética no tanto de los contenidos, sino de la propia prosa, que yo creo que en los dos está cuidadísima, es elegante, es una prosa que además se bebe con sencillez, que se puede leer con muchísima facilidad y que además se nota un gran trabajo detrás de ella. Esto es el principio general de cualquier escritor, pero creo que aquí se ha llegado a un nivel muy alto y me gustaría pues que nos comentarais vuestra forma de trabajo y cómo bueno, lo primero agradecerte los piropos, luego tomamos algo y tal, pero yo creo que, bueno, cuando has dicho eso, que se nota que hay un gran trabajo, es que todo lo que se lee con sencillez, decía Jardiel, que está escrito con un gran esfuerzo, ¿no? Y bueno, es que una historia que no tenga un recorrido muy largo en páginas tiene que ser precisa. Yo creo que el Gran Circo Mundial, si algo tiene, es que es una historia muy, muy precisa, donde se cuenta de cada cosa lo que se tiene que contar, donde cada cosa está en su sitio y el tono del texto es adecuado a cada situación, ¿no? Pues eso, esa especie como de pueblo detenido en el tiempo, ¿no? Y ese bar donde cualquier cosa que sucede en la calle se convierte en una forma de romper la monotonía y casi en una noticia, ¿no? No sé, hay un montón de detalles que me parece que son un prodigio de precisión, y luego que también de atmósfera, porque yo creo que estas historias necesitan atmósfera. El circo tiene una propia, tiene atmósfera, y una historia que va sobre él tiene que tenerla también. Y bueno, pues claro, eso hay que currárselo. Aunque hay que currarse cualquier cosa, pero vamos que... Sí, no olvidemos que la literatura es forma, no son los temas. Es decir, cualquier tema puede ser literario, pero para que sea literario es que está tratado de la debida forma. Yo creo que Fernando lo ha dicho, la brevedad, lo mismo me da lo mismo un poema que un cuento, que una novela breve, como son estos casos. Piden eso, piden concentración, concisión, intensidad, y eso es una cuestión que marcará el estilo de la escritura, ¿no? Viene impuesto también por el género. Si tú haces una novela río sobre un circo, pues probablemente tengas que sacar la imprenta donde se imprime el cartel. Aquí pues sería lo de menos, nos basta con verlo en la pared y dejar que los niños se fascinen, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir concluyendo. Muchísimas gracias a los dos por esta interesante charla. Recomendar una vez más Circo de Fieras y Gran Circo Mundial. Y bueno, 2 novelas breves con mucho contenido. Muchas gracias por todo. Nada, a ti. A ti.